Hola, 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 mi gente hermosa. Copyright, gusto tenerlos de nuevo a en su canal favorito de chismes y noticias del mundo del espectáculo turco. Espero que tu copyright teniendo un día maravilloso, lleno de energía y buena vibra. Hoy prepúrense porque tenemos un vídeo explosivo de esos que dan de copyright hablar, de esos que te dejan pegado a la pantalla. De copyright vamos a hablar hoy. Pues nada más y nada menos que de Can Yaman, el mismísimo Galur turco, y de un incidente que lo ha puesto en el ojo del huracán. Y no solo eso, también copyright hablaremos de Demet Özdemir, su ex compau más menos era y amiga, que se ha visto involucrada indirectamente en todo este embrollo. Asu que abru superíndice 3 chense los cinturones porque esto se va a poner interesante. Pero antes de que nos sumerjamos en el drama, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Súmense a esta gran familia de amantes de las telenovelas turcas y del chismecito jugoso. No se arrepentir se los prometo. Asu que ya saben, hagan clic en ese botón superíndice 3 en el rojo que dice suscribirse, y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Ahora vamos al grano. Todo comenzó superíndice 3, como suele suceder en estos días, con un vídeo viral. Un vídeo que mostraba a Can Yaman en una situación superíndice 3 bastante tensa con un reportero. Al parecer, el incidente tuvo lugar en Italia, donde Can ha estado residiendo y trabajando en diferentes proyectos. Las imágenes muestran a Can visiblemente molesto, elevando la voz y gesticulando con vehemencia hacia el reportero. Pero copyright fue lo que desató superíndice 3 la furia del actor. Pues bien, según los informes que han circulado, todo comenzó superíndice 3 con una pregunta sobre Demet Özdemir. Asu como lo oyen. El reportero, en un intento por obtener una declaración superíndice 3 jugosa, le preguntó superíndice 3 a Can sobre la relación superíndice 3 actual que mantiene con Demet, y si existe la posibilidad de una reconciliación superíndice 3. Recordemos que Can y Demet fueron pareja en la aclamada serie Erken Zikuay, y su química en pantalla era innegable. Tanto que muchos fans o más menos aban con que su romance trascendiera la ficción superíndice 3. Y de hecho por un tiempo pareció superíndice 3 que a su serua, ya que se les vio juntos en varias ocasiones fuera del set, alimentando los rumores de una relación superíndice 3 amorosa. Sin embargo, esa relación superíndice 3 nunca se confirmó superíndice 3, y con el tiempo, ambos tomaron caminos separados. Demet por su parte se casó superíndice 3 recientemente con el cantante Oğuzhan Párrafo, una boda que causó superíndice 3 revuelo en el mundo del espectáculo turco y que contó superíndice 3 con la presencia de numerosas celebridades. La relación superíndice 3 entre Demet y Oğuzhan parecó a su superíndice 3 lida y llena de amor, al menos hasta hace poco, ya que lamentablemente, hace apenas unos meses, anunciaron su divorcio. Esta noticia tomó superíndice 3 por sorpresa a muchos, y reavivó superíndice 3 la esperanza de algunos fans de ver a Can y Demet juntos nuevamente. Y es precisamente en este contexto que surge la pregunta del reportero que desató superíndice 3 la furia de Can. Al parecer, el actor consideró superíndice 3 la pregunta como inapropiada e irrespetuosa, especialmente teniendo en cuenta la situación superíndice 3 personal de Demet y el reciente divorcio. Según testigos presenciales, Can respondió superíndice 3 con un tono bastante elevado, acusando al reportero de sensacionalismo y de buscar crear copyright mica a costa de la vida privada de los demu, no tienes derecho a preguntar eso. Es una falta de respeto hacia Demet y hacia Mu, se le escuchó superíndice 3 decir a Can, según algunos medios. Pero la cosa no terminó superíndice 3 au. Al parecer Can también copyright criticó superíndice 3 la forma en que algunos medios de comunicación superíndice 3 abordan las noticias relacionadas con su vida personal, acusándolos de inventar historias y de manipular la información superíndice 3 para generar clics y aumentar su audiencia. Estoy harto de que inventen cosas sobre Mu. Estoy harto de que se metan en mi vida privada. Dejen de molestar, exclamó superíndice 3 el actor, según fuentes cercanas. El vídeo del incidente se viralizó superíndice 3 rápidamente en las redes sociales, generando un debate entre los fans de Can y Demet. Algunos apoyaron la reacción superíndice 3 del actor, argumentando que tenía todo el derecho a defender su privacidad y la de su amiga. Otros, sin embargo, criticaron su actitud, considerándola agresiva e innecesaria.
Entiendo que es tu copyright molesto, pero creo que pudo haber manejado la situación superíndice 3N de una manera muy calmada, comentó superíndice 3 un usuario en Twitter. Creo que el reportero se excedió superíndice 3, pero can tampoco debió superíndice 3 reaccionar de esa manera, agregó superíndice 3 otro. Lo cierto es que el incidente ha generado una gran controversia, y ha puesto de manifiesto la tensión superíndice 3N que existe entre los famosos y la prensa del corazu superíndice 3N. Es innegable que los famosos tienen derecho a la privacidad, y que los medios de comunicación superíndice 3N deben respetar esos límites. Sin embargo, también copyright N es cierto que los famosos son figuras públicas, y que su vida privada, en cierta medida, es de interu copyright S para el público. La clave, como siempre, estuvo en encontrar un equilibrio entre el derecho a la información superíndice 3N y el derecho a la privacidad. Este incidente también copyright N nos hace reflexionar sobre el papel de las redes sociales en la difusión superíndice 3N de noticias y rumores. En la actualidad, cualquier persona con un copyright phone o celular puede grabar un vídeo y subirlo a Internet, y ese vídeo puede convertirse en viral en cuestión superíndice 3N de minutos. Esto puede tener consecuencias muy negativas para las personas involucradas, especialmente si la información superíndice 3N que se difunde es falsa o es manipulada. Por eso es importante ser críticos con la información superíndice 3N que consumimos en las redes sociales, y verificar siempre la fuente antes de compartirla. Ahora, dejando de lado la polu copyright mica, también copyright N es importante destacar el lado humano de Can Yaman. Moore se ayudó de su imagen de Galud N turco, An es una persona sensible y comprometida con sus amigos y familiares. Su reacción superíndice 3N, aunque pueda parecer exagerada para algunos, probablemente fue motivada por el deseo de proteger a Demet y de evitar que se le siga presionando con preguntas sobre su vida personal. Es comprensible que Can se sienta frustrado por la constante intromisión superíndice 3N de los medios en su vida privada, y que haya llegado a un punto de quiebre. Después copyright S de todo, u con diéresis copyright L también copyright N es un ser humano, con sentimientos y emociones. Y como cualquier persona, tiene derecho a defenderse cuando se siente atacado o acosado. En definitiva, el incidente de Can Yaman con el reportero es un tema complejo, que tiene muchas aristas. No hay una respuesta fácil, ni una postura única. Cada persona tendrá su propia opinión superíndice 3N al respecto. Lo importante es reflexionar sobre lo sucedido, y tratar de entender las diferentes perspectivas. En resumen, hemos visto CU superíndice 3 mo un simple encuentro con un reportero desencadenó superíndice 3 una explosión superíndice 3N por parte de Can Yaman, aparentemente en defensa de su amiga y ex compau más menos era, Demet Özdemir. Analizamos los motivos de True S de su reacción superíndice 3N, el contexto en el que se produjo y las reacciones que generó superíndice 3 en las redes sociales. También copyright N reflexionamos sobre el delicado equilibrio entre el derecho a la información superíndice 3N y el derecho a la privacidad, así como el impacto de las redes sociales en la difusión superíndice 3N de noticias y rumores. Y con esto, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que les haya gustado, y que les haya resultado interesante. Quiero agradecerles de corazón superíndice 3N por haber dedicado unos minutos de su tiempo a verme y escucharme. Significa mucho para mí. Me encantará saber qué copyright opinan ustedes sobre este incidente. ¿Creen que Can Yaman tenía razón superíndice 3N en reaccionar de esa manera? ¿O creen que debió superíndice 3 haber mantenido la calma? Dejen sus comentarios aquí abajo, los leo todos. Y por supuesto, no se olviden de darle un me gusta a este vídeo si les ha gustado, y de compartirlo con sus amigos y familiares. Ayúdenme a que este canal siga creciendo. Y lo muy es importante, si aún no se han suscrito, no esperen muy ese. Suscríbanse ahora mismo para no perderse ninguno de nuestros superíndice 3 vídeos. Recuerden que aquí encontrarán las últimas noticias, los chismes muy jugosos y los análisis muy profundos del mundo del espectáculo turco. Asu que ya lo saben, denle like, compartan, comenten y suscríbanse. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Les mando un abrazo enorme y que tengan un día espectacular. Chao, chao. Asterisco, asterisco, asterisco. Pero espérense, mi gente. Que la cosa no acaba con acento.
El drama es como una telenovela turca, con más giros que un derviche. Vamos a desmenuzar este incidente aún más, porque hay tela que cortar y jugo que exprimir. Prepárense para la segunda parte de esta bomba informativa. Para empezar, hablemos un poco más del contexto. No olvidemos que Can Yaman no es solo un actor. Es un fenómeno. Su popularidad ha trascendido las fronteras de Turquía, conquistando corazones en Italia, España, Latinoamérica y prácticamente en todo el mundo. Su atractivo físico, su carisma arrollador y su talento innegable lo han convertido en uno de los actores turcos más cotizados del momento. Y como suele suceder con las grandes estrellas, su vida personal es objeto de constante escrutinio. No hay paparazzi que se le escape. Cada paso que da, cada comida que comparte, cada mirada que intercambia, es analizado al detalle y convertido en noticia. Ahora imaginen la presión que debe sentir Can. Está constantemente expuesto a las cámaras, a las preguntas incisivas de los reporteros y a los comentarios de las redes sociales. Tiene que mantener una imagen pública impecable, ser amable con los fans, promocionar sus proyectos y al mismo tiempo intentar proteger su intimidad. Es una tarea titánica. No me extraña que a veces explote. Y volviendo al tema de Demet Özdemir. ¡Ay, Demet! Otra estrella que brilla con luz propia. Su talento como actriz y su belleza natural la han catapultado a la fama, convirtiéndola en una de las actrices más queridas de Turquía. Su relación con Can Erkenci fue un auténtico bombazo. La química entre ellos era palpable. La gente se enamoró de su historia de amor en la pantalla y deseaba fervientemente que se hiciera realidad fuera del set. Y durante un tiempo, como ya les conté, pareció que sus sueños se hacían realidad. Se les vio juntos, se les fotografió, se especuló sobre un romance. La prensa del corazón estaba que echaba humo. Pero como en muchas telenovelas, el final feliz no llegó. Can y Demet tomaron caminos separados, dejando a los fans con el corazón roto. Demet encontró el amor en Oğuzhan, se casaron en una boda de ensueño y parecía que había encontrado la felicidad. Pero lamentablemente la historia no tuvo un final feliz. El divorcio de Demet y Oğuzhan fue un jarro de agua fría para todos. Nadie se lo esperaba. Y como era de esperar, los rumores sobre una posible reconciliación entre Can y Demet resurgieron con fuerza. Los fans no pierden la esperanza. Y es precisamente en este contexto, marcado por la presión mediática, el escrutinio constante y las esperanzas de los fans, donde se produce el incidente que estamos analizando. El reportero, en su afán por obtener una declaración explosiva, le pregunta a Can sobre Demet. Un tema delicado, sin duda. Especialmente teniendo en cuenta el reciente divorcio de la actriz y la naturaleza de su relación con Can. Ahora bien, ¿tenía derecho el reportero a hacer esa pregunta? Esa es la pregunta del millón. Algunos dirán que que los famosos son figuras públicas y que su vida privada, en cierta medida, es de interés para el público. Otros dirán que no, que los famosos tienen derecho a la privacidad y que los medios no deben inmiscuirse en su vida personal. En mi opinión, la clave está en el respeto. Un periodista puede hacer preguntas incisivas, pero siempre debe hacerlo con respeto y sensibilidad. No debe caer en el sensacionalismo barato ni en la invasión de la intimidad. En este caso parece que el reportero cruzó la línea. La pregunta sobre Demet, en ese contexto, fue inapropiada e irrespetuosa. Y por otro lado, ¿tenía derecho Can a reaccionar de esa manera? Otra pregunta difícil. Algunos dirán que no, que como figura pública debe mantener la compostura y controlar sus emociones. Otros dirán que que como ser humano tiene derecho a defenderse cuando se siente atacado o acosado. En mi opinión, la reacción de Can fue comprensible, pero no justificable. Entiendo su frustración, su cansancio y su deseo de proteger a Demet. Pero creo que pudo haber manejado la situación de una manera más calmada y diplomática. Gritar, gesticular y acusar al reportero de sensacionalismo no fue la mejor opción. Al final, este incidente nos deja varias lecciones. Nos recuerda la presión a la que están sometidos los famosos, la importancia del respeto en el periodismo del corazón y el papel de las redes sociales en la difusión de noticias y rumores. Y nos deja con la duda de si algún día veremos a Can y Demet juntos de nuevo. ¡Ay, el amor! ¡Qué complicado es! Y hablando de las redes sociales, madre mía.
El vídeo del incidente se viralizó en cuestión de minutos. Los fans de Khan y de Met se dividieron en bandos, defendiendo o criticando la actitud del actor. Los comentarios iban desde "Bravo Khan", "Así se defiende la privacidad", hasta "Qué vergüenza, Khan. Deberías controlarte". Un auténtico campo de batalla virtual. Y es que las redes sociales tienen un poder inmenso. Pueden convertir a una persona en un héroe o en un villano en cuestión de segundos. Pueden difundir noticias falsas o verdaderas con la misma rapidez. Y pueden generar debates apasionados y polémicos sobre cualquier tema. Por eso es fundamental ser críticos con la información que consumimos en las redes sociales y verificar siempre la fuente antes de compartirla. No nos dejemos llevar por la histeria colectiva. En fin, mi gente, este incidente de Can Yaman con el reportero es un tema complejo y lleno de matices. No hay respuestas fáciles ni soluciones mágicas. Lo importante es reflexionar sobre lo sucedido, entender las diferentes perspectivas y aprender de la experiencia. Y ahora llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. No olviden dejar sus comentarios abajo y compartir este vídeo con sus amigos. Y suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos chismes y noticias del mundo del espectáculo turco. Les mando un abrazo enorme y que tengan un día espectacular. Chao, chao. Y recuerden, aquí se enteran de todo, todito, todo. No se pierdan el próximo vídeo, que estará de infarto. Besitos.